Listo, chicos. Entonces, ya tocamos nosotros los conceptos de excepciones. Ya vimos algunos elementos que son muy importantes a la hora de trabajar. Nosotros cuando entramos a trabajar con Spring Boot, nos encontramos con muchas cosas que son bastante interesantes a la hora de trabajar con este tipo de herramientas. Nosotros dentro de Spring Boot tenemos algo que se llaman los ORMs, ¿cierto? Un ORM pues es un modelo de objeto relacional, en donde nosotros podemos tener una gran cantidad de funciones que nos van a permitir llevar a cabo tareas específicas con la data. Inicialmente, todo empezó con este señor y este es el fuerte, Hibernate. Hibernate, por aquí yo les coloqué el enlace a la página oficial de Hibernate, donde vamos a encontrar pues muchas cosas y entre una de ellas es cómo se utiliza Hibernate. Por ejemplo, acá nos dice, voy a entrar aquí, que es como la principal, que es el ORM. Aquí tenemos que Hibernate es un proveedor para JPA. ¿Ok? JPA hace que nosotros utilicemos Hibernate de una manera mucho más simplificada, mucho más amigable. ¿Ok? Más amigable. Entonces, pues si ustedes que quieren profundizar en Hibernate, pues, lo pueden hacer. Aquí está la documentación. Aquí nos muestra todas las versiones de Hibernate disponibles que hay. Pues siempre vamos a tratar de utilizar ¿cuál? La estable. Nunca nos vamos a ir por una versión reciente. Aquí tenemos varias cosas que son muy importantes y entre esas cosas importantes está, por ejemplo, pasar de una versión a otra. Tenemos aquí la guía de Hibernate, donde nos hacen una pequeña introducción y así sucesivamente. Por ejemplo, acá yo puedo entrar a la guía de usuario y aquí voy a encontrar mucha información. Y dentro de esa información que valdría la pena que ustedes analizaran y se detuvieran a estudiar un poco más es este apartado que dice Java API para HQL y JPQL. Hibernate Query Language. JPA Query Language, donde nos dan las especificaciones de cómo utilizar este. Voy a entrar acá y cuando hablamos de este tipo de lenguajes son los que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar con consultas. Si nosotros entendemos cómo funciona cada uno de estos lenguajes, se nos va a hacer muy fácil llegar a interactuar con la data que tenemos en nuestra base de datos. ¿Okay? HQL se enfoca específicamente en realizar consultas sobre las clases. ¿Ok? Sobre las clases. Aquí tenemos pues, un ejemplo donde nos muestra la estructura o los niveles o las capas en las cuales está pues, organizado este señor. No voy a entrar a detallar el ORM de Hibernate porque pues, nos llevaría un resto de tiempo hacerlo. ¿Okay? Aquí tenemos los modelos, el tipo de mapeado. Por ejemplo, aquí tenemos la creación de una tabla. Algo muy importante cuando nosotros definamos dentro de nuestras clases, vamos a encontrar con algunas características que debemos tener en cuenta de Hibernate. Una de esas son estas anotaciones. La anotación Entity. La anotación Entity básicamente lo que hace
es que nuestra clase, la clase que estamos trabajando, sea tomada como una entidad dentro del framework. Y cuando nosotros, pues, fíjense que dice name igual a contact. Ese name es como para poder especificar también el nombre que va a tener con nuestra base de datos. Hay otra notación que se llama table name, que es la más utilizada. Que en table name, básicamente nosotros especificamos cómo se llama la tabla en nuestra base de datos. ¿Ok? Normalmente cuando uno trabaja sobre un ORM se recomienda que ese ORM o las clases no tengan características como guión bajo ni nada de este cuento. Entonces, si en algún caso pues, tengo que crear una tabla que se llama teléfono, guión de piso, contactos, pues yo no puedo crear una entity en Spring llamada teléfono, guión de piso, contactos, porque él de una vez me va a pelear. Entonces tendría que utilizar pues concepto de camel case, pero yo necesito que el ORM entienda que mi tabla se llama teléfono, guión de piso, contactos. Entonces para eso se utiliza la notación table name, que eso ya lo vamos a ir viendo sobre lo que estamos trabajando. ¿Okay? Aquí tenemos otra notación que se utiliza comúnmente en el proveedor de Hibernate, porque sí o sí vamos a trabajar Hibernate. Lo que pasa es que lo vamos a trabajar de una manera mucho más simple con JPA, que JPA nos ayuda a hacer muchas cosas y no trabajar tanto con el lenguaje propiamente. Tenemos la anotación @id. Esa anotación lo que me permite es especificar cuál de esos atributos de mi clase va a ser el primary key, la llave principal, para que él entienda que este ID en mi tabla es el PK. Básicamente eso es lo que me está definiendo este señor. Los atributos embebidos los vamos a ver nosotros cuando establezcamos relaciones de muchos a muchos. Porque en ocasiones cuando tenemos relaciones de muchos a muchos tenemos que crear una clase adicional con los dos atributos y esos dos atributos embeberlos dentro de una entidad principal. Pero eso lo vamos viendo cuando veamos cardinalidad dentro de Spring. ¿Ok? O se hace mañana. No, mentira, yo digo mañana como para tener una ilusión. Espero que sea así. Tenemos aquí los tipos de datos, tipos de entidades. Es muy importante que ustedes visiten esta documentación y la lean. Se sienten a explorar cada una de estas especificaciones. No se queden solamente con lo que estamos trabajando acá. Yo trato de darles lo que más pueda en cuanto a profundidad, en cuanto a complejidad, pero no se puede dar todo. ¿Ok? Entonces esta documentación sí es muy importante que ustedes la agarren, la documenten y la analicen. ¿Ok? Mira, aquí tenemos algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay unos tipos de datos que, pues, chao el amigo, que ya no los están usando tanto, ¿cierto? Están pasando a la historia patria, están siendo reemplazados por otros y demás. Aquí tenemos unas anotaciones. La anotación basic o basic, como lo quieran llamar, denota que Jakarta Persistent es una anotación básica. Desde la versión 3.0 en adelante de Spring ya se utiliza el concepto de Jakarta. ¿Okay? En las versiones 2 se utilizaba era Javas. ¿Sí? Eso es el cambio que ha existido en esto. Entonces, miren la anotación. ¿Okay? Después empezamos a analizar un poco más este tipo de anotaciones. Es importante que ustedes las determinen. @column. El @column forma parte también de una de las características de Hibernate. El @column me permite a mí especificar o personalizar el nombre de la columna de mi tabla. Quiere decir, yo puedo tener en mi clase
un atributo llamado descripción. Pero yo quiero que esa descripción tenga una relación dentro de mi base de datos que se llama, realmente mi base de datos se llama notas. Pues de esa manera yo puedo referenciar el nombre de mi entidad versus el nombre de mi tabla. Profe, venga, yo no puedo entonces colocarle en mi base de datos un atributo que se llama ID-de-piso cliente PK. Sí, lo puede hacer. Pero entonces acordarnos que en Spring ese nombre debemos tratar como de resumirlo para ser un poco más claro. Entonces yo colocaría ID cliente. ¿Para qué le voy a poner el FK? Entonces en el column yo le digo, venga, esa columna en mi base de datos se llama ID-piso cliente FK, para que él lo entienda. ¿Ok? Fórmula permite mapear cualquier valor computado de forma virtual. Es solamente una columna de lectura. Aquí la tenemos. Miren. Interesante. Yo puedo definir dentro de mis campos, puedo definir elementos que puedo utilizar. Aquí estoy utilizando esos dos para calcular los intereses. Señor, sí, estas dos, sí. Esta no. No. Sí, eso es una columna virtual. Eso no existe. ¿Sí? Por eso yo les digo que es muy importante que ustedes vengan acá. Aquí tenemos muchas anotaciones. Muchas cosas que de pronto no vamos a usar nosotros en lo que hagamos. Pero aquí van a encontrar la documentación real. ¿Ok? Normalmente, HQL sirve para hacer consultas basadas en clases. ¿Ok? En clases. Esto es muy parecido a en Netcore cuando nosotros utilizamos LINQ. LINQ es el lenguaje de consultas basado en clases. Aquí se llama HQL. ¿Ok? HQL. Por ejemplo, aquí nos está diciendo, yo inserto acá información, yo le digo select a credit, rate, credit, y acá yo voy a especificar ese nombre de qué, de la clase, de la entidad. No voy a especificar el nombre de la tabla en la base de datos. Ya eso lo vamos a ver. ¿Okay? Aquí tenemos el mapeo de valores. Miren, importantísimo leer todo esto. A partir de eso yo puedo sacar muchas otras cosas y créanme que muchas cosas de las que van a poder hacer debemos que venir a Hibernate, mirar y consultar y aplicarlas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Documentación oficial de Hibernate. Ahí en el documento lo van a encontrar. Tenemos los tipos de consulta HQL orientada a objetos. Orientada a objetos. ¿Ok? Regálame un momentico. Entonces, chicos, SQL. Digamos que HQL dice que es muy similar a SQL. La diferencia es que trabajamos orientado hacia nuestras entidades, nuestros objetos. Tenemos unas características orientadas a objetos, consulta independiente de la base de datos. Es muy similar a SQL, en eso sí cambia con LINQ. LINQ cambia bastante. Soporte para funciones de agregación y subconsultas. Interesante. Operaciones asociadas y herencia. ¿Okay? Entonces vemos hay un poder bastante interesante con este lenguaje. Tenemos otro que es el criterio API, donde
Tenemos el criterio API, pero este señor ya es un poquito más complejo, ¿ok? Tenemos los SQL nativos, que ya los vamos a ver, que me permite a mí generar consultas diferentes o personalizadas. Por ejemplo, acá tenemos un query nativo, donde yo estoy especificando, pero ojo, este query nativo está más enfocado hacia la base de datos. Hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Query nativo y el query utilizando HQL. Aquí yo le voy a especificar que es un native query true para que me lo asocie a este método. Ya vamos a mirar cómo funciona cada una de estas cosas, ¿ok? Tenemos las relaciones que podemos manejar dentro de nuestras aplicaciones, de nuestro backend. Tenemos many to one to many, one to one y many to many, que son las relaciones o la cardinalidad que puede existir entre cada una de las entidades o clases, ¿ok? Bien, entonces pues ustedes ya saben que es many to one, donde yo puedo especificar una relación de uno a muchos o muchos a uno, donde aquí por ejemplo tenemos un ejemplo donde yo puedo decir, oigan, departamento, yo imagino es una clase que se llama departamento, lo estoy relacionando, o empleado lo estoy relacionando con departamento, donde debo utilizar como atributo debo utilizar el objeto, pero en la definición del many to one debo hacer un join column, donde le voy a especificar cuál es el ID que me relaciona, ¿ok? Es la manera de establecer una relación. Ya cuando veamos a profundidad esto, vamos a empezar a detallar cada uno de ellos. One to many, entonces le voy a decir, oigan, yo me voy a relacionar con, o el departamento se va a relacionar con quién, con el empleado. Fíjense que en una coloco una característica y en la otra clase coloco la otra característica. Quiere decir que muchos empleados pueden tener una ciudad o un departamento, y un departamento puede tener muchos empleados, ¿ok? Por eso se tiene que utilizar acá, y fíjense que acá lo denotan o se denota como una lista, ¿ok? Relaciones uno a uno, muchos a muchos, ¿cierto? Donde ese muchos a muchos, pues al final nosotros tenemos que utilizar otras características para poder embeber esa relación. O fíjense acá, donde le estoy diciendo many to many, y acá le estoy diciendo con un join table, con una anotación, especifico cuál es la tabla, donde especifico las columnas, join column, tal cosa, y coloco otro atributo que se llama inverse join column, que es como para establecer cada una de esas referencias, ¿ok? De esta manera, pues nosotros entendemos que podemos establecer relación entre cada una de esas tablas, ¿ok? No vamos a hacer ejercicios ahorita de relación, como les digo, espero mañana poder llegar a trabajar en eso. Todo depende de cómo nos rinda el trabajo de aquí a mañana, ¿ok? ORM, nosotros nos hablan de Hibernate, nos hablan de Entity Framework, nos hablan de JPA, nos hablan de, qué sé yo, Express, ¿cierto? Un ORM es un modelo o un mapa de objetos relacional, ¿cierto? En términos más simples, un ORM permite mapear objetos en el código a tablas en una base de datos relacional, lo que facilita el trabajo con bases de datos.
Bueno, características, ventajas, no lo voy a leer acá, ustedes tienen la documentación muy juiciosamente, lo van a leer, ¿ok? Les queda de tareita. Algunos ORMs, Hibernate, Entity Framework, Django, SQL Alchemy. Realmente yo conozco Hibernate, Entity Framework. Django lo he trabajado muy término básico. No les voy a decir nada que no es. Aquí tenemos JPA. JPA pues es la manera de que nosotros podemos, de una manera muy fácil, sin matarnos tanto nuestra existencia humana, poder construir elementos que nos permitan llevar a cabo operaciones con nuestras bases de datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar, JPA. Pero para que JPA funcione, pues debemos entender que existen ciertas cosas. Tenemos entidades, tenemos el Entity Manager, tenemos la persistencia y tenemos consultas que las podemos realizar por medio de JPL. ¿Okay? JPL pues tiene unas características. Vamos a irnos acá. Donde acá tenemos varias cosas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar los query methods. Nosotros podemos tener palabritas reservadas dentro de nuestros query methods. Acá, por ejemplo, si yo quisiera buscar una persona por el nombre, por la dirección, etcétera, yo podría hacerlo, pero fíjense que no necesito hacer un select ni nada. Lo que yo tengo que hacer es, primero sí o sí, respetar esta nomenclatura, find by. Entonces, buscar por email address and last name. Esto, señores, hace referencia a atributos que están dentro de la clase, dentro de la entidad. El operador AND es el que utilizo para establecer la condición. Y yo le paso a este método, le paso el correo electrónico y le paso el apellido. Entonces, al momento de ejecutar la consulta, él me va a devolver una lista filtrada con las personas de acuerdo al correo electrónico y al apellido. ¿Okay? Dice, nosotros creamos un query usando JPA, pero esencialmente esto se traslada o se traduce a select usuario from user. Fíjense que aquí yo especifico el nombre del alias que le estoy dando a la entidad user u. Este es el alias. Esto al final, esta u es la que va a contener la información que me retorna el query. ¿Okay? Entonces le estoy diciendo donde u.email address igual a interrogante 1. Este interrogante 1 me reemplaza a mí el parámetro, es decir, eso indica que es el primer argumento. Y u.lastName interrogante número 2, que significa que voy a recibir otro parámetro en mi consulta como una condición. ¿Okay? Importante que leamos esto. Por favor, esta tarde o en este momento, que en 10 minutos inician su proceso de relajación y meditación, entremos a meditar acá y échense una leída a esta tabla. Queda consignado en el video para que no digan que no se los dije. Yo no estoy dando indirectas, no. Yo no estoy diciendo Fabián. A mentiras,
¿Todo bien? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si yo quiero un listing, find listing by last name and first name. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo podemos crear una consulta de sencillo? Me dice acá, mire, en JPL sería así. ¿Cuál usarían ustedes? ¿Este o este? Creo que es como más fácil este, ¿sí o no? Pero hay veces que nosotros necesitamos crear nuestras propias query methods. ¿Ah? Sí. Sí, de JPL. Si quieres, entonces, cuando veamos allá, miramos eso. Miramos eso. O sea, son ejemplos bastante interesantes que son importantes tenerlos. Miren, el and, or, is, equals, between, less than. Bueno, mire, hay un montón de cosas que necesito que se pongan a leer. ¿Ok? Anotaciones basadas en configuración. También lo podemos hacer. Usando JPA y nombre en las consultas. Miren. Usando el @query. Pero ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Lista de convenciones y nombres en JPA queries. Find by, read by, query by, count by, get by. Palabras lógicas and, or. Para palabras clave de comparación. Okay. Igual esto lo pueden mirar también en la documentación. Ay, ahora sí llegó la hora de trabajar. Vamos a hacer un proyecto, pero este proyecto no va a tener web. ¿Ok? Vamos a trabajar con JPA, vamos a trabajar con DevTools y vamos a trabajar con controlador de conexión a la base de datos. Todo lo vamos a hacer en consola. ¿Ok? Todo lo vamos a ejecutar con consola. Para después migrarnos ya a una estructura mucho más bonita, bella y hermosa, utilizando hexagonal o arquitectura orientada al dominio. Y ahí sí, lo importante es entender los métodos de JPA. Lo importante es entender cómo construimos. Y de ahí para adelante es exactamente lo mismo. Lo único es que ya no vamos a trabajar sobre la consola, sino sobre ¿dónde? Sobre la web. Vamos a crear APIs, vamos a crear endpoints y vamos a consumir esos datos. Y adivinen quiénes van a hacer un trabajo el fin de semana. Ustedes. Excelente. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a crear un proyecto. A ese proyecto le puse un nombre específico. El nombre lo definen ustedes. Pero sí es muy importante, por favor, que me definan esas 3 dependencias iniciales. ¿Ok? Y van a crear pues los paquetes, por ahora van a crear el paquete entidades y el paquete repositorios. Por favor, háganlo a ver si alcanzamos y si no, dejamos ahí y mañana empezamos con el taller. ¿Listo?